Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Vamos a repasar algunos conceptos básicos. Eh, Estos conceptos básicos son los que debe dominar todo cultivador y en especial, o sea, algunos van a decir que últimamente ando en contra de lo que son los comerciantes. No es que yo esté en contra de los comerciantes. Todo comerciante debe tener un mínimo de ética y un mínimo de conocimiento. O sea, si yo voy a ingresar a un rubro, tengo que tener bien claro, en este caso, que lo que tengo, la información que yo le tengo que dar a mis clientes es la más fidedigna posible, lo más apoyado a la botánica y con tips de cultivo reales, no hipotéticos ni sacados de la red ni de ningún lado. Vamos ahora a diferenciar un concepto básico, pero básico, o sea, dominar la estructura de una planta, o sea, saber cuáles son sus hojas, su tallo, las raíces, pero lo que a mí más me llama la atención es que a veces no saben diferenciar entre lo que es el tallo y lo que es un peciolo. Ahora, a modo de ejemplo, si yo tomo esta monstera, esta es la rapidofora. Si vemos, esto es su tallo. Aquí obviamente es mucho más evidente porque los entrenudos, o sea, entre una sección de la base del peciolo de esa hoja y esta otra, se le llama el espacio internodal o entrenudo, que en ocasiones también se le puede llamar. Mira, esta pequeñita tiene esa tremenda raíz abajo. Esta está con riego por mecha. Tenemos lo que es el tallo. Bueno, estas son raíces aéreas, pero en algún momento si llegan abajo van a cambiar su estructura. Y el peciolo es el palito de la hoja. Esto es un peciolo. O sea, esto yo no le puedo decir tallo porque el tallo es el que está acá. Esto es un tallo y esto es un peciolo. Ahora, cuando en ocasiones describimos lo que pasa en una hoja, nosotros hablamos de la base del peciolo a nivel de tallo o la base del peciolo a nivel de hoja. Entonces así podemos diferenciar un extremo y otro de lo que es la base del peciolo. En el caso de las begonias tenemos lo mismo. Aquí nosotros tenemos lo que es su tallo y acá tenemos lo que es la hoja y el peciolo de la hoja. Esto es un peciolo. Y el tallo es lo que está en el centro. El tallo es la base central de lo que es una planta. No hay que confundir con los peciolos. Ahora, donde es más complicado la diferenciación de lo que es la estructura de la planta, se puede dar en el caso de las violetas. ¿Por qué? Porque las violetas son sumamente compactas. Eso quiere decir que si nosotros nos vamos ahí, vamos a ver que los entrenudos están uno pegado al lado del otro. Ahora, diferenciar el tallo de lo que es un peciolo, obviamente es fácil, pero muchas veces algunos podrían entrar a dudar si la planta tiene tallo o no tiene tallo. Tiene que tener tallo. Es su base central de donde sale lo que es el ápice. En la medida que una violeta va creciendo, obviamente va perdiendo las hojas de abajo. ¿Por qué? Porque las hojas más antiguas ya van perdiendo utilidad y ya no están haciendo la misma fotosíntesis que antes. Entonces va siendo reemplazada por follaje nuevo, el cual obviamente va a realizar la fotosíntesis como corresponde. Y las de abajo se van a ir decolorando con el tiempo, porque en la medida que la planta considere o estime conveniente, va a ir movilizando los minerales móviles que están en las hojas inferiores y los van a desplazar a la zona apical, o donde está el ápice, donde vienen saliendo las hojas nuevas. Ahora, en esta, si lo muestro de frente, ahí, vamos a ver que ahí se ve el tallo. ¿Por qué? Porque esta es más antigua, entonces ha ido perdiendo lo que son las hojas de abajo y otras que yo se la he ido sacando para poder reproducir. Ahora tengo una que yo la dejé para efectos didácticos, que es esta. Esta violeta, si se dan cuenta, el tallo se elongó. Ahora
Esta viene así desde que era pequeñita. Tiene que haber sufrido alguna mutación en el tallo. Es que si vemos el tallo de esta, el tallo es así de grueso. Por eso que Y lo otro, que como estaba entre medio de otras plantas, obviamente se fue elongando. Y de hecho, a ver si puedo mostrar eso. Y aquí van a ver que el tallo es grueso y los entrenudos fueron largos. Esta estaba en una bandeja que tenía mucho nitrógeno. Obviamente se elongaron. El tallo, el que se elonga, siempre es el tallo. Los peciolos, o sea, lo que son las hojas, esto es un peciolo y lo que está al lado es el tallo. El tallo es el centro de la planta. Ahora, en el caso de esta, podríamos decir de que efectivamente el tallo se elongó y deformó lo que es la corona de la planta. No vamos a hablar de roseta. ¿Por qué? Porque la roseta por lo general siempre van a dar su floración en la zona apical. Y por lo general la roseta se da... ¿Dónde es más común verla? En la suculenta. En la suculenta tiene un desarrollo similar al de las violetas africanas, pero su floración siempre va a ser apical. Y ahí hablamos de una roseta, porque también es sumamente compacta. Ahora, en el caso de las violetas, las que son compactas van a ser siempre lo que son las micro y lo que son las miniaturas. Ya, esta podríamos considerarla como que... Esta la podemos considerar como que es micro. Y obviamente, aún así, su corona no puede tener una figura muy estética por la forma de la hoja. O sea, la planta es consciente de su estructura, así que obviamente va a elongar lo que son los peciolos para poder darle más espacio a lo que son el crecimiento de las hojas. Ahora, en el caso de las violetas, cuando son micro y son hojas delgaditas y finitas, obviamente van a ser sumamente compactas. Pero si están en una zona en donde no va a haber mucha luz, por una cuestión de querer, por fototropismo y querer absorber la mayor cantidad de luz posible, siempre van a elongar un poco lo que son la base de los peciolos para poder capturar la mayor cantidad de luz posible. Pero esto no lo podemos considerar como una roseta, sino que lo tenemos que considerar como una... Bueno, a nivel de cultivador esto lo llamaríamos corona. ¿Por qué? Porque nosotros la vamos dibujando y le vamos dando forma en la medida que la planta se va desarrollando. Si nosotros vamos a hábitat, no vamos a encontrar una corona perfecta. Siempre van a tener, y de hecho, si nosotros tomaran en consideración lo que es una violeta africana trailer, veríamos que ellas elongan lo que son su tallo, pero siempre los peciolos van a ser de tallo corto. Bueno, cada planta tiene una estructura base. Eso la hace diferente a lo que son otras plantas. Por eso no podemos globalizar ni generalizar 2 o 3 plantas y hablar por todo el resto de las variedades, porque eso es imposible. No se puede. Cada una tiene su personalidad propia. Así como hay algunas que tienen flores de 3 centímetros, van a haber otras que tienen hasta 7 centímetros dentro de las que yo tengo acá. Eso era lo que les quería aclarar, que tuvieran muy bien claro la estructura de lo que es una planta y la diferencia entre tallo y lo que es un peciolo. Ahora, repasemos y no vayan a olvidar. Esto es el tallo. Los tallos siempre tienen, obviamente, un ápice y de donde se va renovando. Ahora, si le cortamos lo que es el ápice, obviamente, de la base internodal, en la base del peciolo, obviamente va a aparecer una yema que va a reemplazar el ápice central. O bien pueden aparecer 2, 3, bueno, eso dependiendo de la planta en sí. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Las plantas están llenas de variables. Variables en cuanto a su tamaño, macetero, temperatura. Hay un montón de cosas. Por eso ser cultivador es complicado y es un trabajo arduo y es algo que lleva años aprender. Por lo mismo, no podemos esperar que un comerciante que apareció en pandemia y vio un nicho comercial vaya a aprender tanto en ese periodo. ¿Qué es lo que hace? Lee y escucha todo lo que pueda encontrar y en base a eso va
va a tomar lo que más le acomoda para acomodarlo a su producto. Pero eso no es conocimiento, eso es adaptación comercial, nada más que eso, amigo. ¿Qué otra cosa? Básicamente eso. Bueno, acá tenemos esta pequeñita que tiene una flor hembra. No tengo ninguna flor macho para en este momento para haberles mostrado a las amigas las diferencias, porque siempre, a pesar de que uno les ponga dibujitos, siempre van a estar preguntando cuál es la flor macho y cuál es la flor hembra. Pero no tienen que olvidar esto. Si yo voy a cruzar begonias, no es llegar y mezclar una begonia con otra. Lo mismo que no es lo mismo cruzar una violeta con otra, porque unas son poliploides, otras no son poliploides, unas tienen determinado gen dominante y otras no. O sea, yo tengo que conocer muy bien lo que son mis plantas. O sea, llevar años experimentando, no experimentando, yo diría estudiándolas. Eso vendría, bueno, en mi caso yo experimento también porque no hay literatura con respecto a lo que es plantas de origen tropical ni subtropicales. Lo único que usan de base, por lo general, es la conducta de las plantas de origen mediterráneo. En realidad, mediterráneo se le llama a todas las plantas que crecen en lugares en donde hay contraste en las estaciones del año y hay periodos fríos y otros periodos secos, periodos más húmedos, que es variable. Las plantas mediterráneas uno las puede dejar en cualquier lugar porque su estructura está diseñada para soportar todas esas condiciones, pero lo que son las plantas tropicales no es lo mismo. Pero, ¿qué es lo que hacen los comerciantes? Porque tienen una pequeña trayectoria cultivando cilantro, perejil, un par de lechugas en la huerta, un par de rosas, y que nunca tienen una floración abundante. Ya me dispersé, estaba pensando que mostrarle otra cosa y me fui. Ya, después ya me voy a acordar. ¿Qué más les puedo decir? Es que estaba hablando del hibridizaje. No es llegar y mezclar una planta con otra sin haber estudiado previamente lo que es su comportamiento a nivel fisiológico, o sea, el comportamiento físico de lo que es la planta en sí, o el cuerpo de la planta, por así llamarlo de una manera, y cómo se va desarrollando con el tiempo. En el caso de las begonias yo demoré años, pero años en poder ver cuál era la predominancia entre una y otra planta. En el caso cuando empecé a hibridizar con los Streptocarpus, cuando nadie más los conocía y solamente yo aposté por ellos y no me equivoqué. Lo único que no preveí es que iba a provocar tanta discordia entre algunas amigas coleccionistas, porque en realidad un coleccionista no es envidioso. Tampoco presume de lo que no sabe ni de lo que no tiene, pero yo he conocido de todo en este rubro. En el caso de lo que son las violetas africanas, en el caso de las violetas africanas yo ya he visto cuál es su predominancia en el caso de algunas y sé cuál es su variabilidad genética en este caso. Y yo apuesto más por las poliploides que por las simples. Bueno, ese es un tema más largo, porque podríamos decir que por el hecho, la rusa, por ser poliploide, puede haber una diversificación en los genes que me permita que haya mayor número de plantas diferentes de esa semilla, pero no en el caso de las violetas que son simples. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos juegos de cromosomas que se van a mezclar entre sí y lo más probable va a pasar lo mismo que los Streptocarpus. Van a aparecer o al papá o a la mamá, en este caso, y genes recesivos o mezcla aleatoria van a ser muy pocos los que van a salir. En el caso de las semillas, en el caso de las semillas o cruzas que he hecho en lo que son violetas, las que tienen dos juegos de cromosomas, es más difícil que yo vaya a tener una gran variedad de plantas. De hecho, la única vez, no es la única vez, la vez que lo hice bien testeado, bien regulado, fueron más de 500 plantas. Y me podrán creer que de esas 500 plantas, una parte salió al padre, otra parte a la madre, y genes recesivos o aleatorios no aparecieron más de 10, considerando de 500 plantas. Ahora yo estoy esperando que maduren la de las poliploides. A esa yo les tengo mucha más fe todavía. Pero recuerden que no es llegar y mezclar una planta con otra. O sea, yo tengo que estudiarla primero y tengo que tener bien claro en la mente qué es lo que yo espero o qué es lo que pretendo conseguir.
O sea, ¿por qué les digo eso? Bueno, sí, se aplica. ¿Por qué? Porque en el caso de las begonias, yo he visto un montón de cruzas en el extranjero, pero no las programan. Por eso que los críos, o los hijos, o provenientes de semillas, son demasiado similares entre sí y van a tener una regresión a lo que es el verde. Por eso que la elección de la begonia inicial para poder mezclar es muy fundamental. En el caso de los streptocarpos, bueno, ahí es jugar con la suerte, porque tenemos hasta el momento no he encontrado un streptocarpo poliploide, no me ha salido ninguno, pero si me llega, pero he visto algunos semidobles y que salen con su estrambe modificado, pero sin polen, así que todavía no he podido experimentar en eso. Y con las violetas africanas, bueno, en las begonias poliploide, me podrán creer que yo no me había llamado la curiosidad o no me había cuestionado eso, sino hasta este momento. Pero si yo hablara de poliploides, por lo general, se supone que nosotros en una begonia, por lo general son dos ovarios. Pero en ocasiones, cuando nosotros vemos el... A ver... Hoy se me olvidó el nombre de esto. Tengo tantos nombres en la cabeza. Bueno, ustedes saben, yo me disperso y de repente se me olvida eso. Un rato más me voy a acordar. Pero por lo general acá son dos y esta tiene como tres. No sé cómo actúa, no he estudiado mucho, así que yo no me voy a carrilear. A mí no me gusta carrilear. Y cuando digo que no lo tengo claro, digo que no lo tengo claro. No me gusta inventar. ¿Por qué? Porque está el prestigio que uno tiene como cultivador e hibridizador. Los comerciantes les importa lo mismo. Total, ellos no enseñan nada sobre cultivo. ¿Por qué? Porque eso, enseñar de cultivo, sería como quitarme el mercado propio. O sea, si yo le enseño a cultivar, me van a comprar menos plantas que antes. ¿Por qué? Porque no se les van a morir. Eso sería con respecto a lo que era. Bueno, el tema inicial era tallo, la diferenciación entre un tallo y la base de un peciolo. Donde era más difícil de poder comprender o dimensionar la estructura de la planta, viene siendo en lo que es una violeta africana, porque una violeta africana, sus entrenudos son sumamente cortos, entonces el tallo solamente se puede ver cuando la planta ya tiene sus buenos añitos y ya ha tenido su buen recorrido y todas estas floraciones. Esta, no me acuerdo. Mire, en realidad, la mayor parte, en realidad, violetas Noid, las violetas Noid podríamos llamar, son todas las clásicas que nosotros teníamos. De los ejemplares que yo saqué, que salieron distintos, no dejé ninguno, porque ninguno era sobresaliente como para poder continuar un trabajo de hibridizaje. No, de lo que logré observar, no era una rica genética para seguir con ellos, así que en algún pack salieron. Ahora, todo lo que yo tengo acá son violetas de registro. Ahora, ¿por qué yo le hago no le hago tanto o no le pongo color a las plantas de registro? Ni siquiera lo que son las begonias, teniendo yo bastante begonias de registro, yo no le he puesto ni le he hecho color. ¡Ay, que estas de registro! Así que esta es una divinidad, exclusividad, cómprenla. Porque no tiene sentido. Una planta es una planta, que puede tener nombre o no puede tener nombre, pero eso no le quita su belleza. En el caso de las violetas, es un poquito más complicado, porque hay muchos hibridizadores, pero yo he visto que no veo muchas cruzas programadas. ¿Por qué? Porque si yo me voy a un hibridizador y veo todo su listado de híbridos que tiene, y yo lo observo visualmente, son muy parecidos entre sí. O sea, yo le noto las similitudes. O sea, se nota que esa persona no ha variado lo que la genética de sus plantas. Ahora, de hecho, si hablamos de nosotros de violeta, yo apuesto más por las violetas que tienen 2 juegos de cromosomas, porque son mucho más estables. ¿Por qué? Porque las rusas son poliploides. Han tenido tantas cruzas que han llegado a deformar su genética al hecho de, hasta el punto de tener más cromosomas de lo habitual. El problema está... No es el problema. Podríamos decir que
Si hablamos de planta de registro, es fácil registrar una planta, tiene que ser diferente a todo un listado. Ahora, tratándose de las violetas africanas que hacen diferentes son las mutaciones. Las mutaciones en ellas son las que le dan un follaje distinto, cambia el tamaño, más larga, más corta, sus floraciones, que sean quimera o esa que es una fantasy, por ejemplo. Eso ya nos dice de que hay muchos juegos. Ahora, esta tiene 2 juegos de cromosomas. O sea, esta es variegada. Fantasy la podría cruzar con una clásica. Pero para este tamaño de flor y esta estructura, esta yo la mezclaría con la perla negra. Con la perla negra tiene una buena estructura floral. Así que si hubiese alguna que se cruzara con esta, me mejoraría esta base, le daría más botoncitos, porque estas por lo general no dan más de 3. Y le aumentaría, bueno, el tamaño de la flor lo conservaría. Y podría salir algo interesante. Pero perla negra no la he usado para las cruces en realidad. He estado apostando más por las poliploides, para poder obtener una mayor cantidad genética. Y después de eso, no sé si es que la sometería a registro o no, porque es una pérdida de tiempo y para vanidad personal, y no, lo que menos tengo lo que menos tengo es ser vanidoso. Porque yo me podría quebrar por un montón de cosas y no los hago, a pesar de que hay un montón de personas que se han aprovechado de todo lo que yo sé de buena forma. Esta yo la alabo, así que sigue arriba, amiga. Y otras de mala forma, para inducir a más confusiones. ¿Por qué? Porque cuando hay confusiones con respecto a lo que es planta, uno compra donde sea y a quien sea. Y la planta que sea, sin tener mayores nociones de eso. Ahora, un vendedor por lo general jamás le va a decir los aspectos negativos de una de sus plantas. Todas las plantas, o sea, aspectos negativos, desde el punto de vista mío, desde el punto de vista de ella, es simplemente sus condiciones de hábitat. Eso es la base de lo que es el cultivo. Ahora, acá atrás puse una cortina porque revisé el video anterior y había muchas luces y obviamente la cámara como que no tenía mucha definición. Así que hice esa variable. Acá se me quemó una luz que todavía no la he cambiado y todo el resto está igual. Ya, amiga, nos vemos y acuérdense, el tallo es el centro de la planta. No son las hojas. Las hojas, el palito de las hojas se llama peciolo. Ahora, la disposición de los peciolos, eso va a depender dependiendo de la planta. ¿Por qué? Porque hay algunos que son, por ejemplo, esta sale todo en el mismo lugar. Pero hay otras plantas que se van intercalando, que van saliendo en forma de cruz. O en el caso de las violetas, ¿por qué se le llama corona? Porque la disposición de la base de sus peciolos es una corona que va dando vuelta. Por eso que a esto, con mayor razón, se le llama corona, no se le llama roseta. Las rosetas son mucho más compactas y son en agrupaciones. Y esto no es una agrupación. ¿Por qué? Porque las que tienen roseta siempre tienen tallos largos. Por eso que se da más en la suculenta. Y en el caso de las violetas, llamar roseta a esta sección no tiene sentido. No es que no tenga sentido, es como absurdo. Porque es una corona. Literalmente es una corona. Y si yo observo, por eso que cuando, les decía el otro día, que cuando un follaje está muy apretado, para permitir que las varitas florales salgan hacia arriba y no queden atrapadas bajo el follaje, podemos sacar una corrida o 2 corridas de hoja. ¿Por qué? Porque su disposición es en forma de corona. Ya, eso sería lo que les quería aclarar. Recuerden, el tallo es la parte central de la planta en donde se sustentan las hojas y la base del peciolo. No entren en confusiones. Ahora, cuando ustedes tengan dudas, pregunten. Por eso tienen Begonia Lover, tienen Violeta Africana Chile, cultivo avanzado, en donde sí nosotros tratamos de cultivo. Hay poca gente, pero cuando... No, esas son sorpresas, amiga. No le voy a hacer un spoiler. Porque si no, ¿por qué? Porque para eso yo necesito tiempo y los neurodivergentes no nos gustan las presiones. Y esto, bueno, de ser neurodivergente hace de que la gente se aproveche de uno. ¿Por qué? Porque uno reacciona, demora demasiado en reaccionar. ¿Y por qué? Porque especialmente cuando alguien
es analítico, necesita una visión clara, entonces tiene que tener evidencias, pero al 100%. En mi caso, por ejemplo, yo tengo que estar muy seguro antes de poder hablar algo y de poder reaccionar. ¿Por qué? Porque no puedo reaccionar como quien dice solamente por suposiciones. Cuando yo reclamo de algo, créanme que no le estoy poniendo. De hecho, es solamente el ápice de la situación en sí la que yo estoy comentando, porque el trasfondo es un iceberg para abajo. Eh, mira, aquí tenía la wincha. Quiero saber si es que... Ya, estas son de 3 centímetros. Pero yo tengo unas por ahí, por ejemplo, esta 5 centímetros. Esta 5,5 centímetros. Y hay unas que son, tengo una violeta que son de 7 centímetros. Son grandes. Bueno, es que la mayor parte de las violetas que tengo yo son estándar y miniatura. Micro no manejo mucho, por eso que ahora estoy coleccionando micro, porque son más pequeñitas y obviamente como son pequeñitas se ven compactas y se ven como bien ordenaditas, porque obviamente como tienen los peciolos tan cortitos, uno encima del otro es imposible que vayan a salir brotes laterales. O sea, cultivar miniatura y micro es como lo más fácil del mundo. Lo que son las estándar, ahí es donde está el desafío. ¿Por qué? Porque la estándar también necesita más trabajo. Y hay mucha gente que no le gusta el trabajo. Yo como soy medio porfiado, ¡ay, sí! No se imaginan las veces que he tenido que cambiar de sustrato a más de 500 o 1000 plantas. ¡Oh, eso sí que es trabajo! Bueno, amigas, eso sería. Y acuérdense, que no se les vaya a olvidar. El tallo es la base central por donde crece la planta y de donde salen las hojas. Y las hojas está compuesta de 2 secciones. Lo que es la hoja en sí, que vendría siendo donde se hace la mayor parte de la fotosíntesis, y lo que es el peciolo. Acuérdense, peciolo. Y que las violetas no hablamos de una roseta, sino que hablamos de una corona. ¿Por qué? Porque su disposición de las hojas en crecimiento y su entrenudo es en forma de corona. Pueden haber algunos países que en cuanto a lo que es traducción, como el español tiene muchos sinónimos y cada uno tiene una connotación diferente, pero hay países donde para una misma cosa ocupan una sola palabra y lo más probable es que la traducción al español sea roseta, pero no es el término correcto. El término correcto a utilizar en el caso de las violetas, por ejemplo, es corona. Ya, nos vemos y será hasta... Bueno, ahora ya le compré pila al control remoto, así que ahora voy a grabar más seguido, amiga. Ya tapé atrás. No tengo una mejor locación, pero cuando se trata de enseñar mota, puede ser hasta en el patio, así que... Y de hecho lo he hecho en el patio, así que no tengo mayores complicaciones. Nos vemos hasta un próximo video y besitos a todas. Y conte que yo no le hago la pata a nadie. Bueno, si ustedes ven, revisen mi Facebook, yo a nadie le alabo. Eso sí, cuando yo veo una planta bien cuidada y... Bueno, últimamente como que guardo silencio porque especialmente veo tanta planta que están vendiendo y yo las quedo mirando, pero son una plaga de ácaro. Son lindas las plantas, pero yo las quedo mirando y digo, no, ya sé el sufrimiento que voy a pasar, que voy a tener que estar fumigándolo y si me descuido me va a contagiar con ácaro el resto de las plantas, así que no. No he adquirido plantas precisamente porque hay mucho comerciante, amiga, que ni siquiera le echa... No, el dimetrato es muy fuerte, pero no son capaces de fumigar sus plantas y las venden así, son carepalo para el precio que piden. Por lo menos podrían entregar la fumiga. Yo la entrego fumigada, independiente de que yo lo haga constantemente acá. Pero, por ejemplo, nosotros la fumigamos con Phyton 27, bueno, porque el Phyton 27 no mancha lo que son las hojas, es suave. Y se lo echamos como preventivo, ¿por qué? Porque obviamente en el trayecto puede haber... puede sufrir un poco de estrés. O sea, no importa la fecha, cuando nosotros hablamos de humedad ambiental, dentro de la caja la humedad ambiental es alta. Por eso que tiene así una tremenda etiqueta donde dice que la tienen que aclimatar. Pero algunas amigas son medias porfias. Y después me escriben, ¿qué le pasó a mi planta? Y ni siquiera se han leído la guía de inicio rápido, ni siquiera le vieron la etiqueta a la planta. Bueno, es que en realidad están ansiosas por recibirla que yo no las culpo, porque si a mí me llegara un paquete como, bueno, suena como medio levantadito pero por lo menos yo considero que los embalajes que nosotros enviamos son de buena calidad y nos preocupamos de ellos. Y trato de que dar la sensación, cuando los clientes reciben su planta, de que están
¿cómo lo podríamos llamar? O sea, si yo pagué tanto, yo la recibí y mi planta costó eso, incluyendo lo que es el embalaje, la rapidez de envío, la calidad de servicio, las prontas respuestas, es todo un conjunto. Bueno, yo trabajé en retail. Bueno, ahí tuve que aprender a hablar porque en realidad antes no hubiese trabajado en retail porque era lo más tímido que hay. Aunque ustedes no lo crean, si para grabar yo necesito estar solo, si no, es imposible que vaya a grabar y tengo que sentirme cómodo. Y no tengo que tener ningún problema en la cabeza. Por eso que cuando las víboras amigas andan dando vueltas y revoloteando las mosquitas muertas, no, yo no puedo grabar. De hecho, ni siquiera puedo trabajar tranquilo porque me siento incómodo. Y cuando yo estoy incómodo, no toco mis plantas. Porque uno de repente les puede tocar las malas, le puede traspasar la vibra y no. Mis plantas son lo más lindo que yo tengo. Bueno, aunque la mayoría son, bueno, si hablamos por proporción, son pocas las madres y son más las crías que vendo. Pero yo me preocupo por todas ellas por igual. Aunque dentro de lo que yo produzco hay una diferencia entre los productos que vienen de invernadero a lo que yo cultivo acá en indoor. Obviamente acá en indoor es raro que vaya a tener un caracol, una babosa o temperatura tan extrema que se me vayan a estresar, a diferencia del invernadero. Por eso que a veces cuando ustedes ven una diferencia en los precios y no entienden por qué, bueno, yo la entiendo. ¿Por qué? Porque mi ética no me permite, no me permite cobrar lo mismo, por ejemplo, un pack. No voy a cobrar lo mismo por un pack que viene que está acá cultivado dentro de casa, que los que vienen de arriba del invernadero. Ahora, si viene de arriba del invernadero, para compensar eso, lo puedo compensar por lo general con el tamaño de la planta. Bueno, siempre voy jugando con las compensaciones. ¿Para qué? Para que siempre el precio o el valor sea el justo, de acuerdo a los bolsillos de la amiga. Ahora, ¿por qué yo no vendo por lo general las plantas en pack? ¿Por qué? Porque si las vendo en forma independiente, el valor que cada una de ellas tendría, el mínimo serían 15. Pero dentro de un pack van 4 o 6 plantas y los costos de embalaje ya están considerados. En cambio, mandar las plantas como de a una, no, menos de 15 es como imposible cobrar por una cosa de manejo y embalaje. Algunas amigas les molesta porque dice que esa planta ya la tiene. Pero si yo les digo, te las vendo por separado, 15. Y ahí empieza cri, 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 cri. Y aparecen los puntitos, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y después me dicen, no voy a esperar hasta que salga otro pack. Amiga, si ustedes analizan cómo venden otro, por los precios, un pack siempre va a salir conveniente. Por último, si a usted le gustaba dos o tres plantas, las otras tres úsela para intercambiar. Regálasela a la amiga, a la hermana, a las primas. Incentívenla a cultivar. Bueno, más adelante, lo más probable, bueno, en cuanto a lo que es reproducción de begonia, creo que todas ya saben cómo reproducir begonia. En el caso de las violetas africanas no es muy diferente, pero hay algunas consideraciones. Y les voy a enseñar a que reproduzcan su violeta africana y tomando en consideración, en este caso, algunas variables que no pueden equivocarse. Entonces, cuando ustedes tengan o adquieran bueno, si ustedes compran una violeta africana donde sea, ustedes son libres de reproducirla o hacer con ella lo que quieran. Aunque no se vayan a olvidar que una planta es un organismo vivo, no la traten como objeto de decoración como otras personas que para ella la tiran para un lado, la tiran para otro y si la planta le gustó o no, le da exactamente lo mismo. O las que le ponen los maceteros de cerámica porque a ella le gustó porque se ve bonito. Y la pobre planta, pero con los pies entumidos, la pobrecita. Ya, eso sería todo y no me sigo dispersando, amiga. Y nos veremos hasta una próxima oportunidad. Y no lo olviden, el tallo es el centro de la planta, esta es la hoja y esto es el peciolo. Para que no vayan cometiendo errores. Ahora, ¿por qué también estoy grabando estos videos? Para motivar, no sé si motivara, porque en realidad me van a odiar más los comerciantes, pero si ellos están vendiendo algo tienen que aprender cómo funciona, o cómo se multiplica, o dar por lo menos las respuestas básicas sobre los tips iniciales de cultivo, cómo solucionar problemas a sus clientes. Porque, ¿para qué estamos con cosas, amiga? Yo llevo pero años respondiendo preguntas de plantas que le compran a la vecina no a la vecina del lado, no sé, pues, a la amiga de allá, a la víbora amiga del otro lado, o a quien sea, o en la feria.
pero ni siquiera se leen los archivos, imagínense. Yo eso que se los tengo todo. Bueno, pero no me cansa hablar de planta. ¿Por qué? Porque siempre voy aprendiendo cosas nuevas. ¿Por qué? Porque mi curiosidad es grande. Ya, nos vemos y será hasta un próximo video y se me cuidan. Abajo, bueno, últimamente estoy poniendo abajo lo que son los canales de difusión. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo en el anonimato mientras otro... Los que venden, uy, te tienen unos videos lindos, de verdad, yo veo los videos, pero los veo sin escuchar. Porque el video así se ve bonito, porque me pongo a escuchar lo que dicen y caen en mucha inconsistencia. Si al final lo único que hablan de planta es relleno, nada más. ¿Por qué? Porque al final el propósito del video es vender una planta en particular, si esa es la cuestión, o un producto en sí. A mí, yo no podría recomendar un producto. De hecho, yo no recomiendo productos que yo no haya testeado y que yo sepa que funcionan. No. Así como para engrupir, ustedes ya saben que yo no sirvo para engrupir, amigas. No, a mí me engrupen y me manejan como quieren, pero yo no me gusta engrupir. Nos vemos y será hasta un próximo video. Se me cuidan, nos vemos. Y no se para. Ahora sí.